Muy buenos días, estudiante del Colegio Nazareno. Vamos a desarrollar el curso de álgebra. Como tema 1, vamos a desarrollar el tema de factorización, parte 1. Vamos a ver. Vamos a aplicar algunas técnicas para poder desarrollar este capítulo de álgebra. La primera técnica que vamos a desarrollar es acerca de una diferencia de cuadrados. En el primer ejercicio me dice factorice px a la cuarta menos 16. X a la cuarta se puede escribir como x al cuadrado, todo esto elevado a la 2, menos 16. El 16 se puede escribir 4 al cuadrado. Entonces allí es fácil darse cuenta que es una diferencia de cuadrados. Sería x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. El primer paréntesis me indica que es una diferencia de cuadrados otra vez. En vez de escribir 4, 2 al cuadrado. ¿Sí? El número 4 tú sabes que es 2 al cuadrado. Entonces quedaría como x menos 2 multiplicado por x más 2 por x al cuadrado más 4. La primera pregunta me dice factorice e indique un factor primo. Entonces el factor primo sería x al cuadrado más 4. Alternativa B. Este es el factor primo. Recuerda que un factor primo es aquel que ya no se puede dividir más. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué me dice la pregunta número 2? Factorizar e indicar el número de factores primos. O sea, ¿cuántos factores primos vamos a encontrar? Esta técnica es factor común, ¿no? O sea, los términos que se están repitiendo en los tres términos. Si te puedes dar cuenta, el término que se está repitiendo es XY. Dentro de paréntesis escribiría simplemente 2X más XY para llegar a 3XY al cuadrado. Tiene que ser simplemente 3Y. XY para llegar a XY, 1. ¿Cuántos factores primos tienes? A ver, el primero es X. El segundo es Y. El tercero es 2X más 3Y. ¿Cuántos factores primos hay? 3. Ahí está, 3 factores primos. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, factorizar e indicar un factor primo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer allí es agrupar. Voy a factorizar por agrupación. Estos tres voy a agruparlos, ¿ya? Voy a agrupar los dos primeros. O sea, x al cuadrado más xy, ahí está agrupado, más el segundo paréntesis sería zx más zy. El tercer paréntesis simplemente sería x más y. Ahora, si tú puedes observar en el primer paréntesis, se está repitiendo el término x. Entonces te quedaría x para llegar a x cuadrado, x, más x para llegar a xy, simplemente me faltó el y. El segundo paréntesis, el término que se está repitiendo es el z. Escribo dentro del z, x más y. Más x más y. Ahora, si puedes visualizar, el término que otra vez se está repitiendo es x más y, x más y, x más y. Voy a factorizar.
Entonces, el X más Y. ¿Y qué me quedaría dentro de paréntesis? Dentro de paréntesis me quedaría X más Z más 1. Repito, X más Z, recuerda que tienes el número 1, más 1. Te preguntan indicar un factor primo. El factor primo que yo debo indicar es X más Y. Alternativa A. Tercera pregunta que hemos resuelto acerca del término de factorización. Solamente estamos aplicando diferencia de cuadrados, factor comunes. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 me dice factorizar e indicar la suma de factores. Bueno, el factor es 3x al cuadrado más 20xy más 12y al cuadrado. ¿Qué voy a hacer para poder factorizar esos términos? Voy a aplicar aspa simple. En vez de escribir 3x al cuadrado, tú vas a escribir como 3x y x. ¿Por qué razón? Porque si tú multiplicas estos dos términos, vas a obtener el 3x al cuadrado. Lo mismo voy a buscar dos términos del 12y al cuadrado. Dos términos, ¿cuáles? Dos términos del 12y al cuadrado. Voy a escribir 6y y 2y. O al revés, 2y y 6y. Ahora, ¿por qué no escribo el 3 y el 4y? Porque también se puede. Esta partecita lo voy a dejar, lo voy a explicar al final. A ver, ¿por qué escribo 2 y 6? ¿Por qué escribo 2 y 6? Porque si yo verifico, sería 3 por 6, 18. 18xy. 3x por 6y, 18xy. Y x por 2y, 2xy. Otorgándome 20xy. ¿Qué es lo que justamente yo tengo aquí? Ah, entonces, profesor, ¿qué hubiese pasado si fuese 3 y 4? Si hubiese sido el número 3 y 4, este término ya no vas a encontrar el 20. Ya no va a ser 20, ya no va a ser 20xy. No va a ser otro término y no es el que tú estás buscando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo quedaría factorizado entonces, profesor? A ver, vamos a averiguar. Es muy sencillo. Para darte cuenta que cómo ha quedado factorizado, simplemente observas de forma horizontal. Te quedó factorizado como 3x más 2y. Escribimos 3x más 2y multiplicado por x más 6y. Me están pidiendo la suma de sus factores primos. Entonces yo voy a sumar 3x más x, obtendría 4x y 2y más 6y obtendría 8y. Mi respuesta entonces viene a ser 4x más 8y. Esa es mi respuesta. 4x más 8y. ¿Ya? 4x más 8y. Si tú verificas las alternativas, va a ser la alternativa B. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué puedo aplicar en la pregunta número 5? En la pregunta número 5 tú vas a aplicar algo conocido como aspa doble. Para poder aplicar aspa doble, yo tengo que ordenarlo. El primer término siempre va a ser x al cuadrado. El segundo término, xy. El tercer término va a ser y al cuadrado.
2y al cuadrado, luego 16x más 6y más 4. En la pregunta número 5, los términos ya están ordenados. Pero si no hubiese orden, el primer principio que debes aplicar es ordenarlos. Vamos a desarrollarlo como si fuese un aspa simple. En vez de escribir 15x al cuadrado, en vez de escribir tu 15x al cuadrado, vas a escribir como 5x y 3x. ¿Por qué? La razón es muy fácil. La razón es que si tú multiplicas estos dos términos, tiene que salirte 15x al cuadrado. Ahora voy a escribir el tercer término. Pero ojo, yo quiero que salga 11xy con el tercer término. Entonces, ¿cuál van a ser lo que voy a escribir a su costado? Lo que voy a escribir a su costado es 2y y y. Más por más, más. 2y por y, 2y al cuadrado. A ver, verifiquemos si es que sale. 5xy. 5x por y, 5xy. 3x por 2y, 6xy. Recuerda, el primero te salió 5xy, 5xy, el segundo salió 6xy, otorgándote, saliendo como resultado 11xy, que es lo que tú estás buscando. Ahí está comprobado entonces que el primer aspa sí coincide. Comprobamos ahora el tercer término con el cuarto. ¿Y cuál debe resultar? El término quinto. Queremos que nos salga 6y. Y aquí tengo 4. Profesor, eso es 2 y 2. Vamos a averiguar. 2y por 2, 4y. Y por 2y, 2y. Resultando 6y. Efectivamente lo que nosotros estamos buscando. Me falta la última comprobación. ¿Y cuál va a ser la última comprobación? La última comprobación es los extremos. Sería 5 por 2. 10x. 5x por 2. Y el siguiente sería 3 por 2. 6. Resultando 16xy, que es el último término que me faltó comprobar. Ahí está entonces verificado que efectivamente cada uno de los términos salió. Ahora, ¿cómo quedó entonces factorizado? El resultado de la factorización, ya sabes, es de forma horizontal, te quedaría como 5x más 2y más 2 multiplicado por 3x más y más 2. Te piden indicar un factor primo, uno de ellos, aquí está. 3x más y más 2, alternativa B. Para afianzar el aspa doble, vamos a resolver el ejercicio número 6. Vamos a resolverlo también aplicando aspa doble. También tú puedes resolver la pregunta número 6 bajo otra modalidad, pero voy a afianzarlo lo que es el aspa doble. Recuerda que para poder aplicar aspa doble tenías que ordenar. El primer término tiene que salir x al cuadrado. El segundo término tenía que salir xy. El tercer término tendría que salir y al cuadrado, pero no hay y al cuadrado. Complétalo con 0.
0y al cuadrado. El tercer término, 2x. El cuarto, perdón, 2x. El quinto término, y el último término, 1. Vamos a comprobar. X al cuadrado, x por x. No hay problema. 0y al cuadrado yo lo voy a escribir como 0y por 1y. Compruebo y efectivamente me va a salir xy. Vamos a comprobar el quinto término. Aquí tenemos el 1, 1 y 1. Multiplicamos en aspa y efectivamente nos sale el y. Vamos a comprobar el último término, que es x multiplicado con 1 y x multiplicado con 1. O sea, 2x. Ahí está. Comprobado entonces que sí es un aspa. Y nos faltaría simplemente verificar lo que es la factorización nada más. Sacar los términos de la factorización, que serían de la siguiente forma. Sería x más 0y más 1. O sea, x más 1. Y el siguiente término sería x más 1y, o sea, x más y más 1. X más y más 1. Ahí está factorizado. Me piden dar la suma de sus términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes? El 1 y el 1. O sea, la suma de ambos. 2. Ahí tenemos la pregunta número 6. Vamos ahora a la pregunta número 7. Y en la pregunta número 7 me están pidiendo indicar verdadero y falso. El primer inciso me dice un factor primo del polinomio p de x luego de factorizar es x a la n más y a la n. Tenemos que comprobar si es verdad o es falso. ¿Ya? Entonces vamos a averiguar si es verdadero o es falso. Vamos a descomponer. El primer término xn más yn. Tú sabes muy bien que esto es x a la m por x a la n más y a la n por m es y a la m por y a la n más x por y todo elevado a la n, perdón, es x a la m por y a la m más x por y a la n es x a la n por y a la n. Bien, vamos a agrupar, vamos a sacar factor común del primero con el tercero. ¿Qué se repite entre el primero y el tercero? Entre el primero y el tercero se está repitiendo x a la m. ¿Ya? Escribe dentro de paréntesis lo que te queda, que en este caso es x a la n y y a la m. Veamos tal cual. El otro lado voy a agrupar el segundo con el cuarto. Si puedo visualizar, se está repitiendo el y a la n. Saco factor común y a la n. Quedaría y a la m más x a la n. Puedes visualizar que se está repitiendo el mismo término. X a la n más y a la m. Escribo dentro de paréntesis lo que me está quedando. X a la m y y a la n. X a la m más y a la n.
Ahí está factorizado. Ahora te pregunta si x a la n más y a la m es un factor. Y puedes darte cuenta que sí. Entonces la primera es verdadera. La primera, el primer inciso es verdad. Ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos al segundo. ¿Qué me dice el segundo? Factorizar. Si factorizamos el polinomio, se obtienen 7 factores primos. Bueno, tenemos que averiguar si es verdad o no es verdad. A ver. ¿Qué hago para factorizar esos términos? Bien, te voy a hacer recordar una pequeña formulita que era a más b más c al cubo. Esto era igual a al cubo más b al cubo más c al cubo menos, perdón, era más 3 veces, más 3 veces, más 3 veces a más b, b más c y a más c. 3 veces. Este es un producto notable, muy conocido por nosotros. Si yo lo adapto a mi ejercicio, para mí el a va a ser x al cubo, el b va a ser y al cubo, y el c va a ser z al cubo. Z al cubo. Todo esto elevado al cubo. Fíjate que me salió la primera parte. Luego tengo que restar. ¿Pero quién es el a? El a es x al cubo elevado al 3, 9. Sería simplemente x a la 9. Pasé al otro lado a restar. Lo mismo voy a pasar con el b. El b es x al y al cubo elevado al cubo y a la 9 menos z al cubo, o sea, z a la 9 debe ser igual a 3a, el valor de a es x al cubo, más el valor de b es y al cubo, el valor de b es y al cubo, más c, que es z al cubo, a más c al cubo sería entonces x al cubo, más z al cubo. Fíjate que la primera parte, la primera igualdad, la mano izquierda, es lo mismo que está acá. Entonces ya está factorizado. Pero si yo observo, dentro de cada paréntesis falta factorizar. El x al cubo más y al cubo también es una suma de cubos muy conocida. Es x más y multiplicado por x al cuadrado menos xy más y cuadrado. El siguiente, y al cubo más z al cubo de forma análoga. Recuerda que se están multiplicando, yo lo escribo abajo, puesto que no me alcanza el espacio. Sería y más z por y al cuadrado menos yz más z al cuadrado. El segundo paréntesis y el último paréntesis de forma análoga, todos los términos se están multiplicando. Sería x más z por x al cuadrado menos xz más z al cuadrado. Te preguntan, ¿tiene 7 factores primos? Fíjate que el primer factor es x más y, el segundo es x al cuadrado, tercero, cuarto, quinto, sexto. La respuesta es falso. La segunda viene a ser falso entonces.
Vamos al el inciso 3. El inciso 3 dice factorizar. La suma de sus factores primos es, bueno, tenemos que averiguar. Hay que factorizarlo. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Puedo aplicar aspa simple o puedo aplicar aspa simple o puedo sacar factor común? Cualquiera de ambos. Bueno, te hago recordar que el primero salió verdadero, el segundo falso, tenemos que averiguar el tercero. Voy a aplicar factor común, que en este caso el factor común es x menos y. Dentro de corchetes, en vez de escribir x menos y al cubo, ¿qué voy a escribir? Fácil. Si digo x menos y, para llegar a x menos y al cubo, me falta x menos y al cuadrado menos x menos y. ¿Por qué? Porque x menos y, para llegar a x menos y al cuadrado, me falta x menos y. Menos 2. Muy bien. Me quedaría entonces x menos y. Aquí es un notable. Es x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado menos x menos y, perdón, más y más 2 dentro de corchetes. Fíjate que dentro de corchetes yo puedo aplicar allí. ¿Qué puedo aplicar allí dentro de corchetes? Dentro de corchetes puedo aplicar un aspa simple. Sí, un aspa simple. A ver, vamos a aplicar aspa simple. Sería x, x, y, pero con signos opuestos, ¿no? Menos por menos y efectivamente le sale el menos 2xy. Vamos a comprobar ahora el término y. Aquí sería 2 y 1, pero tiene que salirme y positivo, entonces menos y menos. A ver, comprobemos. Comprobemos si es que sale. A ver, sería menos, sería y el otro sería 2y. Al parecer con el factor común se nos hace un poco más complicado. Entonces vamos a aplicar mejor de frente un aspa simple, ¿ya? Disculpa, vamos a aplicar mejor un aspa simple, más sencillo. A ver, x menos y al cubo menos x menos y al cuadrado menos 2 por x menos y. X menos y se puede escribir, menos y al cubo se puede escribir como x menos y por x menos y al cuadrado. Que si multiplicas esos dos, sale el siguiente resultado, ¿verdad? Sale el resultado. Ahora, ¿qué números voy a escribir aquí? Ojo que yo quiero, que voy a escribir 2x menos y arriba voy a escribir 1. Sí se puede. Tú verificas y saldría menos 2 y al menos 2x menos 2x menos y al cuadrado y 1. Sí se puede verificar. ¿Ya? Se puede verificar. ¿Cómo me quedaría factorizado? Entonces me quedaría factorizado como x menos y más 1. El siguiente sería x menos y al cuadrado menos 2 por x menos y.
Y si tú puedes observar dentro de corchetes, hay un factor que se está repitiendo, que es el término x menos y. Ya creo que nos quedaría más sencillo. Ahí se está repitiendo el término x menos y. X menos y, escribo dentro de paréntesis, x menos y menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque x menos y por x menos y al cuadrado y menos 2. Ahí nos quedaría factorizado. Bueno, voy a borrar esto. Bien, ¿qué me piden hallar? La suma de sus factores. ¿Cuál sería la suma de sus factores? Sería x más x, o sea 3x. Con respecto al valor de y sería menos y, menos y, menos y, menos 3y. Más 1, menos 2, menos 1. Ahí está. La suma de sus factores sí es verdad. Respuesta, a ver, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería, vamos a borrar para que salga. Era verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La alternativa E. Mi respuesta sería la alternativa E. Muy bien, en la primera parte del tema de factorización, que Dios los bendiga.